Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Después de semanas donde la economía mundial estuvo pendiente de la escalada militar en Medio Oriente, los mercados comenzaron a reaccionar positivamente a las señales de descalamiento del conflicto. El petróleo retrocede, las bolsas recuperan parte de las pérdidas y en Chile el gobierno anunció que este jueves podría registrarse una baja en el precio de las bencinas. ¿Cuánto de esta baja llegará realmente al bolsillo del chileno? ¿Tiene sentido reactivar subsidios como el MEPCO? Y mientras el Ejecutivo busca mostrar alivios económicos, emerge otro debate, la Sala Cuna Universal, una política ampliamente respaldada, pero cuya principal interrogante sigue siendo la misma desde hace años. ¿Quién la financia? Tres conversaciones que en el fondo hablan de lo mismo. ¿Cuánto cuesta vivir hoy mismo en Chile? ¿Y quién termina pagando la cuenta? Y por eso acá en Turno AM lo conversamos con este panelardo, lo conversamos con Bárbara Navarrete, economista investigadora de la OPES, y Joe Santibáñez, emprendedor y asesor legislativo. Qué bueno tenerlos nuevamente acá. Hola. ¿Cómo están? Muy feliz de estar acá nuevamente también. Sí, contentos. Un saludo, Geraldine, un saludo a turninas y turninos, le dices. Ah, buenísimo. Sí. Oigan, justamente... La jerga turno. Justamente estaban comentando desde el gobierno que va a haber una rebaja en los combustibles. Claro, algo de eso nos han contado y creo que es parte del fenómeno propio que significa como esta tregua que además Trump con toda la personalidad que tiene lo manifiesta algo así como un triunfo de su lado. Y ello evidentemente tiene efectos en el mundo, ya los hemos estado viendo. En Chile el dólar va a la baja, tenemos componentes que van a aliviar el precio del combustible. Idealmente ello ocurra porque siempre se necesita entonces que se alivie el bolsillo de las familias. ¿Es significativo? No, creo que no lo es porque tenemos un alza importante no solo del combustible, sino de otros componentes que se encarecieron a partir de la desactivación del MEPCO. Por lo tanto, va a haber un efecto, sí, el día jueves con esta reducción que se anunció ya, que evidentemente es resultado de lo que hemos visto estos días en materia internacional, pero vamos a ver, yo diría, quizás en más mediano plazo, efectos un tanto más consistentes, significativos, a propósito de cómo va a ir golpeando otras cadenas de alzas que ocurrieron y que hoy día idealmente veamos reducciones, ¿cierto? Se trata de un acuerdo también que no es tan concreto, ¿eh? Yo estaba Además, averiguando ahí también, y es importante que eso está como, es una presunción de acuerdo, pero hay una tregua por 60 días, o sea, es algo bien inestable y con harta incertidumbre. hartos cuentos nos ha contado Trump en este tiempo de conflicto, así que la verdad es que hay que estar bien pendientes. No son grandes buenas noticias, pero sí hay que estar pendiente de lo que pasa el jueves y, por cierto, de cuáles van a ser los efectos en adelante. Hoy día, además, el Banco Central tiene su reunión de tasa de política monetaria, donde muy probablemente la mantenga. Ha sido un poco la tónica del último tiempo, a pesar del conflicto incluso. Y mañana también existe esta misma reunión, pero en Estados Unidos, con la Fed, que es algo así como el Banco Central norteamericano. Por lo tanto, hay ahí cositas que mirar. Y cuando hablamos del día jueves, porque igual queda poquito, ¿qué sectores de la economía chilena se podrían ver beneficiados? ¿Qué creen ustedes? Sectores medios, vulnerables. Principalmente el tema de la clase media que utiliza el vehículo para el transporte, los emprendedores, los comerciantes, gente que utiliza el vehículo para poder transportarse, sin duda va a ser una ayuda, pero como bien dice Bárbara, es completamente insuficiente por ahora. Los cambios económicos siempre tardan mucho en poder llegar a reflejarse en el bolsillo del ciudadano de a pie de alguna forma, y nosotros somos bien, los emprendedores, el mundo de la clase media, es bien crítica con respecto a estos cambios porque el mecanismo de estabilización de MEPCO, como bien dice Bárbara, está desactivado. Lamentablemente fomenta que se siga haciendo recaudación fiscal frente a una situación de emergencia de forma tan grave que estamos viviendo a nivel internacional, y yo siento que es una crítica fuerte. Yo siento que el gobierno debiese tomar medidas que vayan, a hacer algún ajuste que sea un poco más social, considerando estas poblaciones que necesitan del transporte, haciendo una excepción de recaudación fiscal, al menos de forma temporal en estos momentos donde está tan grave la situación internacional. Gracias, Felipe de Colba. ¿Y ustedes creen que el MEPCO debe volver? Así como está, nosotros somos bien críticos. De verdad que... Pero. Interesante esto. Del partido de la gente creen que son críticos del MEPCO porque a pesar de que la gente como que tiene una buena percepción.
consideramos que es un mecanismo insuficiente todavía, porque Ya, ¿qué es eso? no tiene todos los factores que nosotros quisiéramos. O sea, ¿Qué factores? Dale. el MEPCO tiene una fórmula que incluye impuesto específico, el IVA, etcétera. Nosotros decimos el impuesto específico hay que mediarlo en base a la situación internacional que se viva en el momento. Entonces, ese mecanismo se podría negociar en el sentido de que si el costo del petróleo afuera internacional está muy alto, entonces se cobra menos impuesto. Y si es al revés, entonces volvemos a una fórmula donde mesuradamente se recauden impuestos. ¿Y eso se puede, Bárbara? Sí se puede, y de hecho fue lo que nosotros manifestamos desde el primer momento. La decisión que toma el gobierno una vez inicia su gestión y dice es imposible porque no hay recursos, nosotros siempre dijimos que se podía y se sigue pudiendo. Entonces creo que hoy día hay un efecto que va a ser positivo, muy acotado, considerando que la decisión que tomaron inicialmente afectó fuertemente los bolsillos de las personas. Le voy a hacer una pregunta, porque estuvimos hace un rato con la gente del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. Muy interesante charla con Gabriel. Hay algo que se llama preocupación en los chilenos. Es como que ese es el concepto. Unos de, uy, lo que voté, miren lo que pasó. Otros de, todavía no se arregla. Otros que están alertas por el tema del petróleo y otros factores. Entendiendo este escenario, yo les quiero preguntar una cosa que quiero su perspectiva. ¿Cómo lo arreglamos? Porque la gente quiere plata, la gente necesita plata en el bolsillo, quiere estar tranquila, pero parece ser que entre el escenario internacional y una dinámica local en la cual se promete que una baja de impuestos podría llegar a generar dinamismo en la economía, pero nadie está seguro de si eso es real, porque también nos podemos encontrar Exacto. con una pared. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar la economía? ¿Con qué podemos dinamizarla? ¿Qué estamos haciendo qué no estamos haciendo? O sea, yo creo que hay un problema estructural que tiene que ver con este gobierno. No vamos a tener muchos resultados distintos bajo una posición ideológica que nos dice que el mercado va a resolver todo cuando estamos acostumbrados en Chile a un soporte muy significativo del Estado. Hay desconfianza y eso lo conversaba algo en el panel anterior. Sin duda es como contraintuitivo, ¿cierto? Las personas valoran de alguna manera la protección del Estado, pero por otro lado hay mucha desconfianza sobre sus servicios, sus bienes, la plata, dónde está, dónde está esa grasa, esa ineficiencia, ¿cierto? Mucho de eso ha calado a propósito del discurso de este mismo gobierno. Pero me parece que... Sí, pero hay como, no sé si les pasa, y quiero invitar a que el público nos escriba en este momento al chat, si ven su situación mejor. Como que todo se sitúa en la discusión sobre el Estado. Pero los privados son importantísimos a la hora de generar empleo. Ya sea pequeña, mediana empresa y además gran empresa. Eso también no hay que negarse esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se está moviendo la economía? El punto, yo te lo doy, Bárbara, con respecto a que es un problema estructural, pero nosotros lo vemos como al margen del gobierno. O sea, este gobierno, el anterior, derecha, izquierda, etcétera, sabemos que hay un problema estructural que está amarrado y cuesta que alguien le meta manos al MEPCO o a la recaudación fiscal, porque hay que entender que aproximadamente el 50% del costo del valor del litro de benzina, por ejemplo, son impuestos. Es el IVA y es el impuesto específico a los combustibles. Entonces, hay intereses grandes ahí que va a costar, y a cualquier gobierno de derecha e izquierda le va a costar tomar esa decisión dura de decir, ¿sabes qué? Vamos a rebajar este impuesto, porque hay intereses ahí de todas maneras. Yo creo que en ello difieren algunos aspectos cuando se intenta homologar como la derecha y la izquierda en esta lógica que usa el PDG muchísimo respecto de no tomo posición, yo soy ciudadano, ¿qué es eso? Creo que en ese marco hay un componente estructural que sí tiene que ver con la posición ideológica desde donde cada quien construye. Ese es como el que hay manual. Exacto, hay manual. Y creo que el PDG también usa uno, que es, bueno, yo represento a la clase media. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la propuesta respecto de economía de futuro desarrollo del país? Pero por otro, creo que también hay un componente importante respecto de el rol y la capacidad que tiene el empresariado en Chile. Porque sin duda el sector privado es estratégico, necesitamos hacer alianza con ellos, necesitamos pensar el presente y el futuro de Chile con ellos. Pero me parece que la forma que ha tenido el empresariado en Chile tiene que ver o tiene una pata muy puesta en el rentismo, en esto me rente hoy día y no con perspectiva de desarrollo del país. Y eso mismo es parte de lo que está muy
muy, muy, muy incrustado en la ley Quirós y que también está muy incrustado, por ejemplo, en la indicación que ingresan a Sala Cuna. ¿Con qué se pone el empresariado para fomentar el empleo en Chile? Ahí hay un, Con nada. claro, hay un punto ahí, Joe, te traen a la mesa porque eres del PDG y este partido que se ha transformado en una especie de amalgama entre experiencia y juventud, como dice Ricardo. Pero como esa dinámica amalgama, también todo el mundo observa. Es muy importante en el Congreso, es muy importante cómo se está moviendo, cómo va planteándose, incluso frente a temas de acusaciones constitucionales y otros, pero también el tema económico. ¿Tú qué responderías a ese llamado? Yo siento que hay muchas personas que de pronto no sé si lo quieren ver o no se quiere ver, pero hay muchas personas que también lo decía en el estudio, lo venía escuchando en el vehículo cuando venía para acá, de la entrevista del estudio, que hay mucha gente que es apolítica, algo así, que decían como que no se conectaban con la política, que sentían que la política no les hablaba a ellos. Y el partido de la gente es eso. Pues nosotros, de hecho, lo vemos mucho como un instrumento de poder hacer algún cambio, pero pragmático. Algo que sí le ayude a la gente, al margen de la ideología, al margen del pasado y todo Perdón que eso. hagamos este ejercicio, pero es súper interesante aprovechando que está ahí y que nunca te hemos hecho estas preguntas. Entonces, es un partido pragmático que quiere cosas para la gente. Correcto. ¿En qué se separa, por ejemplo, de lo que fue el proyecto de la UDI Popular de Joaquín Lavín y el cosismo? La verdad, ¿Por qué no es cosista? personalmente soy millennial, no estuve en esa época y no la analicé tan en detalle. Básicamente, por ejemplo, era instalar playas. La playa de Lavín. La playa de Lavín. Ah, sí me acuerdo de eso Y cuando era decían- niño. O tiraban los aviones para hacer nieve. La nieve de Lavín. Era como simularle No, una era calidad de como- vida a la gente, algo así, no, una simulación. No, era como yo hago cosas. Medidas populistas. Y las cosas por se parte de ven. Navín. Ah, ok. Efectistas. Efectistas. Sí, ahí está. Efectiva. Cosas Qué que se populista. ven. ¿Es eso el PDG o no es eso? No, nosotros somos muy a mucho más largo plazo. Por ejemplo, A ver, el mismo tema estructural del sistema económico, por ejemplo. Creemos que haya IVA diferenciado, por ejemplo. El IVA diferenciado, acá en Chile no existe, el IVA del 19% para todos los productos. Nosotros sabemos que esa discusión no va a tomar 2 años. No va a tomar ahora, no va a ser ahora y mañana. Pero sí podemos saber que más adelante, a futuro, si llegamos a ser gobierno algún día, sí podemos impulsar algo así. Sí, y pero podemos tener una diferenciación de impuestos a los productos. proponen el IVA diferenciado a partir de focalizar en que quienes consumen pañales, por ejemplo, y remedios, paguen menos que quienes consumen, o sea, compran un auto. Que son las ¿cierto? personas que más Sin necesitan. embargo, le ponen las firmas a el proyecto de ley Quirós, que tiene una focalización en el 2% más rico del país. No Sí. se entiende. Insisto, es un tema de abrirse al diálogo, porque eso es lo que hizo el PDG, abrirse al diálogo, no cerrarse y atrincherarse. Y entonces, cuando se abre el diálogo, lo que pudimos negociar nosotros son los $100 millones anuales, que entendemos siempre, igual como leí Ricardo Soto, es como esta es la empezada de este proyecto, pero esto abre el abanico a la discusión de IVA diferenciado. ¿Me entiendes? Porque va a haber una devolución del impuesto de estos productos. Nosotros no apuntamos solamente a eso. Apuntamos a que esos $100 millones, al igual que con la ley Ricardo Soto, se agrande ese monto de forma anual, con el tiempo se vaya reajustando y ya sea una realidad el tema del IVA diferenciado. Entonces sabemos que, digamos, es la empezada de algo más importante. Nosotros lo vemos así. Claro. No, yo diría que ahí hay una dificultad que para mí no logra cuajar, porque por un lado, claro, tienen un principio respecto de la progresividad del IVA. Hagamos que no todos paguemos lo mismo, porque no consumimos lo mismo, y en eso creo que tenemos acuerdo. Yo no soy representante del IVA diferenciado, pero me parece que tiene una lógica que la puedo comprender. Sin embargo, le ponen la firma y están detrás de un proyecto de ley el más regresivo de la historia reciente en materia económica en Chile, que hace que los que tienen más no precisamente paguen más, sino todo lo contrario, y a costa de eso se desfalca entonces los bienes y servicios públicos que lo usa la clase media precisamente. Yo no estoy para defender el proyecto de la mega reforma, de verdad somos muy críticos con eso también. Y no voy a entrar a defender la mega reforma porque tampoco nos parece bien. Pero en base a la situación que había y la circunstancia que había, la coyuntura, fue así. Hay que mencionar que los votos estuvieron siempre y la diferencia de votos es muy pequeña respecto a lo que se requería para la mega reforma. Y hoy en día cualquier persona que no esté en el Congreso, que esté en el Congreso, ve que la mayoría en las comisiones de todas las índoles en el Congreso, el 50+1 es la derecha. Y No, ellos pero tienen el poder para hacerlo. El PDG fue determinante en esa decisión. Yo no lo veo tan así. Bárbara, Joe, cuando hablamos, por ejemplo, de Sala Cuna, ¿quién debería financiar este sistema? Porque si lo pagan las empresas puede encarecer la contratación femenina. Si lo financia el Estado implica nuevos recursos fiscales. Entonces yo les pregunto, ¿quién debería financiar este beneficio?
en lo personal, el Estado. Y en ese sentido, usar los impuestos que sí se recaudan para ir a beneficio social. Nosotros en el Partido de la Gente lo que defendemos siempre es la parte social, siempre. Por eso que decimos que le falta corazón a las reformas, le falta corazón a las medidas que se toman. Pero nosotros creemos mucho en un Estado que sí es social, pero que también da las oportunidades para el emprendimiento, el comercio, para que se pueda desarrollar. No somos unos devotos de los grandes empresarios grupos económicos, al contrario. Pero sí consideramos que el tema social, todo lo que tenga que ver socialmente, de apoyo social, debiese estar por cuenta del Estado. Creo que la sala cuna es significativamente un rol que juega el Estado, pero sin duda en ello también tiene que aportar el empleador. Y en esta propuesta de indicación que presenta el Ejecutivo, lo que se hace es decir, bueno, sí, el empleador va a estar aportando 0,35, pero se lo vamos a compensar 1 a 1, ¿cierto? Entonces, al final del día vamos a decir, sí, va a financiar 0,35 en el seguro de cesantía, pero a la vez vamos a implicar que esa cotización adicional que hacen ya no la hagan en ese monto. Entonces, finalmente no aportan en ninguna magnitud a un desafío tan importante que es una política de reactivación económica, de fomento de productividad en materia laboral, que tiene que ver con la inserción laboral femenina y con cómo favorecer entonces que más mujeres que hoy día están en una cifra de 2 dígitos de desempleo y muchas de ellas también en la informalidad laboral puedan incorporarse entonces a la fuerza de trabajo en Chile. Y por tanto allí hay una responsabilidad que juegan las y los empresarios que no se la dan nuevamente en este proyecto de ley, se la quitan totalmente. Entonces llama la atención además que pasa esto, pero de la mano con ello, en un contexto donde hay una emergencia laboral, que el mismo gobierno ha puesto este título a la situación laboral que tenemos, que tenemos un problema de natalidad, que por tanto hay que promover el cuidado y el cuidado colectivo finalmente de las infancias y promover con ello entonces la natalidad y toda la política entonces en esa perspectiva en Chile. De la mano con ello se aumentan nuevamente los beneficios con la ley Quirós para las empresas. Entonces, bueno, ¿cuándo les toca a las y los empresarios, cierto? Si es que para políticas de este tipo, que son y están comprobadas, que tienen un beneficio directo en la reactivación laboral, en la productividad, en la inserción laboral femenina, entonces no se les exige ningún aporte adicional, y por otro lado se le entregan 1.400 millones de dólares de crédito tributario, para poder entonces aumentar los empleos, en verdad sin ninguna contratación adicional, sin ningún requisito. Entonces ganan por todos lados. Y quienes tienen que desvestir un santo para vestir otro son las y los trabajadores, porque se les quita entonces recursos de su seguro de cesantía ante situaciones de desempleo, que son los mismos fondos con los que se va a financiar Sala Cuna. Entonces, nuevamente entramos en una política que, si bien sí es pro empleo y que en buena hora avanza el debate respecto de Sala Cuna, pero ¿a costa de quién? De las y los trabajadores desvistiendo un santo que les permite protección en el desempleo para vestir otro de fomento a la inserción laboral femenina. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, 10 de la mañana con 2 minutos, y antes de pasar a la mesa que viene, porque ya viene turno en vivo, quisiera ver qué apunte tienen sobre la semana venidera. ¿Alguna idea? ¿Algo que hay que estar mirando? Además del Mundial de Fútbol. No sé, Bárbara, tienes cara de que has completado el álbum Panini en estos días. No lo he completado. No he completado. ¿Pero estás confundándolo? No lo estoy juntando. No lo estás juntando. Pues yo ya tiene el álbum hecho. Claro. Bárbara, ¿de qué Alto equipo fife. eres? Me gusta la Universidad de Chile, pero no soy tan fan del fútbol, la verdad. No soy tan fanática. Pero me gusta la Universidad de Chile. Y ahora el Mundial sin la selección, la verdad es que no es tan entretenido. Ahora, lo que me pareció muy interesante, Bielsa y su no foto al Mundial. ¿Te gusta la actitud Bielsa? Me gusta la actitud Bielsa. No, pero a mí me parece Sí. que debería tener más actitud. ¿No es modelo? No, ¿Qué tengo que andar modelando? Dijo. Ay, ¿y tú, Joe? Soy pésimo para el fútbol igual que Bárbara, no. No. ni de niño, no. Veía Pero la lucha algún libre, me equipo. gustaba ver La Roca, el Triple H, ese tipo de eSports son los que, o los deportes los que me gustaban. O sea, pero ¿te gustó la UFC en Sí, la Casa Blanca? ese tipo de cosas, sí, se entretenía. Sí, Todo la de lucha loco. libre, martes Que- marciales, cosas así. Que el FBI acaba de lanzar, esto es un dato, una investigación que dice que estaban planeando atentar ahí en la Casa Blanca, pero finalmente la situación se controló la jornada del
domingo. Estamos muy contentos de tenerlos como todos los martes y por supuesto, ¿algo más? ¿Algún apunte? ¿Algo que estar atentos? Yo creo que es importante ver cómo avanza el debate del registro de vándalos y ver si alguien mete ahí la cuchara y dice, bueno, ¿por qué no incorporamos a quienes han sido ideólogos de colusiones en Chile? Y ahí, bueno, el primero que estaría en la lista, el ministro Quirós. Ha defraudado a Chile, no en una industria, en varias. Por lo tanto, creo que vándalo sí o sí. Señor Santibáñez. De acuerdo con el tema, porque se abre mucho el abanico. Tiene que ser algo objetivo, esa es la verdad. Y no, un saludo a mi gente de Conchalí, a los vecinos de Conchalí. Un saludo a Cerro Anestesia, al Distrito 9. Y nos estamos viendo el próximo martes si Dios quiere. No, un placer. Oye, no te puedo dejar de preguntar, acá me dicen, ¿y Joe tiene algún dato de la C contra Grau, etcétera? ¿Allá en el Congreso? Está caldeada la cosa todavía. Espérate, estamos desde el PDG. Usted está ahí como asesor, House of Cards. Usted es el típico pelado de House of Cards. Hay que tener atención. Claro, el pelado que cabildea. El que tiene algo. El cabildero sabe algo. ¿Cómo ve la acusación contra Grau desde el PDG? Lo que puedo decir es que todavía no hay definiciones concretas. Lo que se impulsa sí es que votemos en bloque, pero todavía está en análisis el tema y... Bueno, hay que dejar algún precedente. Igual consideramos que es una... Yo en lo personal considero que es un tema innecesario. Porque igual hay irresponsabilidades, faltó información, etcétera. Dicen que el ministro anterior no había hecho los cálculos bien, etcétera. Son graves, efectivamente, pero la discusión debiese estar puesta en otro lado. Hay emergencias mucho más importantes. Que asesora Pamela Giles. Gracias por la conversación. Yo soy Santibáñez esta mañana y Bárbara acá en turno. Recuerden ver el López. López Chile. Gracias a los dos. Muchas gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.